Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Hace poquito rato concluimos nuestro último Consejo de Gabinete de este año, del 2023, y este Consejo de Gabinete estuvo centrado particularmente en la Ley de Presupuesto que logramos aprobar hace 2 días, 3 días, ya pasa rápido. Hace 3 días, y también sobre el Gabinete Crecimiento 2024 que el presidente de la República anunció en su cadena nacional. En el marco de la Ley de Presupuesto hay varias cosas que queremos reforzar, que fue parte de la conversación de todos los ministros y ministras. Las 3 seguridades que se refuerzan con el aumento presupuestario van en la línea de responder ante emergencias y urgencias que está viviendo todavía nuestra población. Estamos hablando de la seguridad pública, que crece en un 5,7% en recursos, ¿cierto? Estamos hablando también del crecimiento del presupuesto en materia de seguridad social, como los cuidados, como la entrega de viviendas sociales, como el crecimiento que está experimentando el área de educación para mejorar sus condiciones en las escuelas, y también en el acceso a la educación superior con el avance de la gratuidad o el reajuste, por ejemplo, de la beca BAES. Pero también en materia de seguridad económica hemos dicho en varias oportunidades que el año 2024 deberíamos mejorar las cifras, debería ser un año de reactivación económica, pero con la Ley de Presupuestos queremos acompañar y apuntalar mucho más esa reactivación económica. Y por eso el crecimiento de más del 10% para la inversión pública en distintos proyectos que contempla esta Ley de Presupuesto respecto al año en curso. En materia de Ley de Presupuesto, además, acordamos para mayor información de la ciudadanía un despliegue territorial la próxima semana. La próxima semana es semana distrital. Eso quiere decir que los parlamentarios van a estar en sus regiones trabajando, no va a haber sesiones legislativas del Congreso Nacional, y eso va a facilitar mucho que el gabinete y el equipo de gobierno pueda estar presente en regiones para contar lo que significa la aprobación de esta ley de presupuesto en su cotidianidad, o sea, es una calidad de vida, cómo va a impactar en materia de salud, lista de espera, cómo va a poder impactar en materia de educación, en materia de seguridad, como lo decíamos anteriormente, y queremos que esa información sea lo más transparente y clara sobre todas las cosas para los vecinos y vecinas a lo largo y ancho de nuestro país y en todas las regiones. Además, en materia de economía y seguridad quisiéramos señalar 2 cosas. Uno, el gabinete económico que mencionó el presidente en su cuenta pública va a iniciar la próxima semana, esperamos los primeros días de la próxima semana para su conformación. Esto va a incorporar varios ministros y ministras que tienen una tarea fundamental en la ejecución de proyectos de inversión, que tienen carteras de proyectos, pero también que contribuyen a la generación de empleo en nuestro país. Este va a ser un gabinete muy importante para lo que venga el 2024, porque con la ley de presupuesto tenemos recursos asociados a eso, necesitamos un monitoreo permanente, directo, para que estos proyectos se ejecuten, que puedan no encontrarse con trabas y por lo tanto esos recursos lleguen a las regiones, que genere crecimiento económico y que genere crecimiento de empleo de manera efectiva. Sabemos lo agobiadas que están todavía muchas familias a pesar de que hemos estado mejorando la situación económica del país. Pero mientras mejora la situación económica no nos podemos conformar, tenemos que contribuir a más y sabemos que además los efectos en el empleo a veces tardan un poco, ¿no? Y por eso es tan importante que el gobierno esté de lleno, centrado y monitoreando toda esa evolución de los proyectos de inversión, tanto el sector público como privado, y la generación de empleo. Es decir, proyectos, impacto en el empleo, en qué áreas, en qué regiones, es algo que necesitamos tener muy a la vista, liderado por el presidente de la República. Y en materia de seguridad, varias cosas. Ustedes saben que el aumento presupuestario es el mayor de los últimos 8 años, pero eso también se refleja en operativos, en gestión. El día de ayer ya anunciábamos esta estrategia, nueva estrategia para el Plan Calle Sin Violencia, que va a significar equipos, y ya está significando equipos policiales que van a hacer intervenciones focalizadas en territorios para justamente detener a aquellas personas que tienen alto riesgo de criminalidad o de indicios delictuales. Ya tuvimos un despliegue el día de ayer en la región metropolitana de Antofagasta. La ministra del Interior va a dar más detalle en el próximo punto de prensa, pero ya tenemos al menos 25 detenidos por el operativo de ayer,
20 en la región metropolitana y 5 de la región de Antofagasta. Por cierto que hay más detalles de incautación, pero eso lo va a detallar la ministra del Interior en un momento, en breve. Pero quisiéramos, además de señalar lo importante de ese despliegue, que va a estar presente en todas las áreas de donde está funcionando Calle Sin Violencia, que ha sido una estrategia efectiva realmente, el tema migratorio. En esto volvemos a ser enfáticos, lo decíamos ayer, en tema migratorio estamos expulsando, tanto por expulsión administrativa como por expulsiones judiciales, a migrantes que han cometido delitos. Eso está sucediendo en nuestro país. Las expulsiones administrativas suceden incluso con aquellos que tienen penas de 5 años o menos y que han cometido distintos tipos de delitos, están siendo expulsados y van a seguir siendo expulsados. Recordemos que con el control biométrico hemos logrado empadronar alrededor de 140 o 150 mil personas migrantes y al finalizar ese proceso, toda persona que no se haya empadronado migrante va a ser expulsada. Pero además con las expulsiones judiciales, porque son migrantes que cumpliendo su condena en cárceles, luego del cumplimiento de su condena son expulsados por la vía administrativa. Respecto a las expulsiones judiciales, lo decía, aquellos que están con menos de 5 años. Pero además tenemos un proyecto de ley de este gobierno que está presentado y está en el Senado, que nos va a permitir fortalecer las expulsiones para aquellos que hayan cometido delito, en este caso particularmente con los delitos de la ley 20.000, es decir, particularmente por tráfico de drogas. Y ese proyecto, lamentablemente, no avanza por falta de acuerdo con la oposición. Volvemos a insistir, lo importante es que la oposición en el Senado contribuya al avance de este proyecto, porque es de un interés muy particular de nuestro gobierno para complementar las expulsiones, tanto administrativas como judiciales, que estamos realizando y sobre las cuales estamos abocados. Ahora le voy a dar la palabra al ministro de Hacienda, porque ya tenemos las cifras de IMASEC, para que se refiera además a los temas económicos, ley de presupuestos, entre otros, y luego al ministro Álvaro Elizalde por la agenda legislativa. Muy bien, muy buenos días. Respecto al IMASEC que fue dado a conocer esta mañana, correspondiente al IMASEC del mes de octubre, lo que tenemos es nuevamente una cifra positiva en la comparación en 12 meses para el IMASEC total de 0,3%, que está por encima de las expectativas medidas por la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Este IMASEC está afectado por dos factores contrapuestos. Por un lado, hay una caída de actividad en la minería, pero por otro lado hay un incremento muy significativo de actividad en la industria manufacturera, en comercio y en servicios. Esto hace que el IMASEC no minero en 12 meses esté creciendo en 1% y respecto del mes anterior esté creciendo en 0,5%. Un crecimiento de 0,5% mes a mes es un crecimiento muy importante. Pensemos, ¿cierto? Uno podría decir el equivalente anual es multiplicarlo por 12, lo cual, ¿cierto?, daría el equivalente a 6%. Obviamente eso no quiere decir que vayamos a crecer el 6% durante todos los meses, pero lo que quiero decir es que la expansión del IMASEC no minero es muy significativa y en buena medida derivada de este aumento de la industria manufacturera, que ya es el tercer mes en el que viene creciendo. Lo mismo en el caso de comercio. También, después de todo el ajuste que hubo en la actividad de comercio derivado de la contracción del consumo, ahora ya lleva varios meses de recuperación. Esto nuevamente nos deja muy cerca de tener cifras, de evitar las cifras rojas en el crecimiento de la actividad de este año. De hecho, si solamente se mantuviera el nivel de IMASEC de octubre, ya tendríamos una variación prácticamente de cero. Así que, y por lo demás, nosotros esperamos tener cifras positivas en los 2 meses que restan del año. Así que son datos positivos que se suman a otros que hemos tenido recientemente y que se van a probablemente a complementar con las cifras de IPC de la próxima semana. Se van a entregar el lunes. Es probable que el lunes ya veamos para la inflación
hasta fines de noviembre. Es probable que ya empecemos a ver una inflación por debajo del 4,5%. Eso respecto de IMASEC, y solamente para complementar algo sobre los temas del presupuesto, simplemente un par de datos sobre lo que fue la última etapa de la discusión de la ley de presupuesto. En esa última etapa, el Ejecutivo presentó 380 indicaciones. Parte importante de ellas fue para revertir votaciones de indicaciones inadmisibles que se habían producido en la Cámara de Diputados, pero otras fueron para implementar parte de lo que se acordó en el Congreso Nacional. Y respecto de esos acuerdos, destacar que tenemos un conjunto de compromisos, de 57 compromisos en distintas áreas, más los acuerdos específicos de educación y de salud, que nos están ayudando, nos van a ayudar a destrabar varios temas que de política pública nos habían estado preocupando, como era el caso de los horarios COVID en salud, las listas de espera, la reducción de listas de espera, y en el caso de educación, la implementación de los sistemas locales de educación pública. Así que el principal mensaje para los ministros y ministras en esta materia ha sido prepararse, acelerar la preparación para la ejecución del presupuesto. Eso significa aprovechar el mes de diciembre para preparar todos los convenios entre instituciones públicas para ejecutar programas presupuestarios que tienen ese carácter interinstitucional, preparar todo lo que es el trabajo preparatorio para las inversiones. Para todo eso se puede trabajar durante diciembre y con eso poder partir el 1 de enero lo más rápido posible en la ejecución de un presupuesto que va a acompañar este proceso de reactivación de la economía. Muy buenas tardes a todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan en el Palacio de la Moneda. Quisiera referirme brevemente a la agenda de seguridad que está impulsando el Gobierno. Como ustedes saben, estamos implementando medidas de carácter operativo, administrativo, hay recursos adicionales con un crecimiento importante del presupuesto para las instituciones a cargo de la persecución penal, pero adicionalmente estamos llevando adelante una ambiciosa agenda legislativa. Como datos a tener a la vista, hay hasta el momento 40 leyes de seguridad publicadas bajo el mandato del presidente Boric, 40. El gobierno que publicó más leyes de seguridad desde que recuperamos la democracia fue el gobierno del presidente Lagos, 32. Un gobierno de 6 años. Este gobierno lleva menos de 2 años y ya ha dado un salto significativo en la regulación de estas materias con el objeto de entregar herramientas idóneas, modernas y adecuadas para la persecución penal, elevar los estándares de seguridad y garantizar que estos crímenes no queden en la impunidad. Con legislación diversa que va desde la tipificación de delitos económicos y ambientales, que es una innovación en nuestra legislación, a, por cierto, la persecución de los delitos comunes. Finalmente, que ninguno de estos delitos quede en la impunidad, independientemente del origen social de quienes lo cometen. En ese contexto, además, tenemos ya 4 leyes aprobadas por el Congreso Nacional, o sea, tenemos un total de 44. Estas no han sido publicadas porque están en proceso de promulgación, de toma de razón por la Contraloría o en control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Pero todas luces son cifras muy claras respecto del esfuerzo legislativo que hemos hecho durante el tiempo que lleva el mandato del presidente Boric. Adicionalmente, hemos cumplido con la presentación de proyectos de ley e indicaciones en la llamada agenda prioritaria que fue la acordada por la ministra Tobá con los presidentes de ambas cámaras. Y por tanto, lo que queda de esta agenda ahora depende del trámite legislativo. Por eso hacemos un llamado a que los presidentes de comisiones cumplan con las urgencias que presenta el Gobierno y conforme al mandato constitucional pongan en tabla estas iniciativas para despachar esta agenda prioritaria, respecto a las cuales ya se han aprobado 19 iniciativas del compromiso que fue suscrito en su oportunidad. Y queremos hacer un llamado especial a tramitar con celeridad el proyecto de ley que fuera presentado el año pasado, que permite la expulsión de quienes sean condenados por narcotráfico con penas de 5 años o menor tiempo. No respecto de quienes sean condenados por narcotráfico con penas altas, 5 años y un día o más. Esta es una ley muy importante porque permite expulsar a quienes sean condenados por microtráfico y excluye a quienes sean condenados por tráfico de migrantes o trata de personas. Es decir, cuando se trata de delitos graves,
que cumplan la pena en Chile. Cuando se trata de penas de una cuantía menor, que se pueda proceder a su expulsión. Nos parece que es una iniciativa muy importante y esperamos que sea aprobada por el Congreso Nacional. Fue presentada en octubre del año pasado, ya fue despachada por la Cámara de Diputados y está en segundo trámite en el Senado de la República. Bien, les puedo pedir que las preguntas al ministro Marcel sean primero porque tiene que retirarse a otra actividad. Por favor, si hay preguntas asociadas al ministro de Hacienda. Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le quería preguntar, ustedes han hablado de los agoreros de los pronósticos económicos. ¿Cómo recibe los resultados del IMASEC frente a eso que han calificado de pesimismo? Sí, bueno, las cifras del IMASEC vuelven a ser positivas. Recordemos que tuvimos varios meses seguidos con cifras negativas en 12 meses. Nosotros señalamos que eso iba a tener una inflexión hace algunos meses atrás. Eso ha sido efectivamente así y va a continuar en esa dirección. Entonces, la dirección de la economía, creo que existen pocas dudas a estas alturas cuál es. Por supuesto, es un desafío la velocidad con la cual vayamos creciendo en el futuro. Y para eso es que justamente el presidente resolvió convocar a este comité de ministros en el ámbito económico para acelerar todo lo que es o facilitar todo lo que son los procesos de inversión y de generación de empleo. Entonces, con eso lo que vamos a buscar es ayudar a que esa recuperación sea más robusta y sea más intensiva en empleo, especialmente durante el próximo año. Ministra Vallejo, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera Gracias, preguntarle, ministro. Le pedimos al ministro de Hacienda. Gracias. ministra, quisiera preguntarle por la coyuntura del caso Convenios. Más allá de la declaración que emitió el abogado Guillermo Chaguán en representación del jefe de asesores Miguel Crispin, que dice que no recibió el informe al que alude Carlos Contreras del 7 de junio, hablando de un informe detallado sobre el caso de Democracia Viva. ¿El gobierno tiene la certeza y puede dar garantía de que la Presidencia de la República no recibió ese informe? Bueno, respaldamos absolutamente lo que señala el abogado. Ustedes saben que estos temas no se van a seguir resolviendo con especulaciones. Aquí hay una persona que está imputada, que tiene probablemente una estrategia jurídica y por lo tanto no sacamos nada a esta altura de entrar en dimes y diretes, declaraciones cruzadas o especulaciones. Ustedes saben que esto más está en la justicia, ¿ya? Y esperamos que las instituciones funcionen. Ojalá tengamos cuanto antes, obviamente, un resultado de esta investigación. Pero ya el jefe de asesores expuso durante 3 horas, además, ante el Congreso Nacional, toda la información que sucedió, ¿no? Y cómo fue cómo llegó esta noticia al Palacio de la Moneda y qué sucedió después. Entonces, la verdad es que el resto ya es solamente especulación y un asunto de creencias, ¿no? Para eso existe la justicia, para que cuando uno cree o no cree una declaración, quien resuelve finalmente es la justicia, y en eso hemos sido sumamente categóricos, respetamos que las instituciones funcionen, porque nos interesa además que frente al caso Convenio haya total claridad y transparencia y nada quede en entredicho. Ministra, lo que pasa es que si hay una comunicación que uno entiende es formal entre un Ceremi y la Presidencia, debería haber quedado algún registro. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno da certeza de que no existe eso? Quien afirma eso debería poder señalar porque lo afirma, pero no nos corresponde a nosotros. Nuestra posición ha sido clara, nuestra comunicación ha sido clara, la señaló además el comunicado del abogado defensor. Ya, o sea, esto está en sede judicial. No podemos resolver juicios mediante la prensa para poder responder a quienes además están siendo imputados. Ministra, buenas tardes. Respecto a la figura del ministro Montes, usted dijo ayer que cuenta con el respaldo del presidente y calificó de inconcebible que la oposición pida su salida. En el caso de Miguel Crispi, también puede asegurar lo mismo, que cuenta con el respaldo del mandatario y puede asegurar también que no será removido de su cargo pese a las exigencias de la oposición. A ver, primero es el presidente el que define cuándo y cómo hace cambios de gabinete, solicita salida de ministros, otras autoridades o de sus equipos. Si eso no ha pasado es porque efectivamente cuentan con la confianza y el respaldo del presidente.
Ministra, ¿no es una distracción para el gobierno que tengan que responder constantemente por situaciones ligadas a la figura de Miguel Crispi, en el caso, por ejemplo, de cuando no asistía presencialmente a la comisión investigadora, o también cuando se está poniendo sobre la mesa siempre el tema de cuándo supo o no de estos informes de Democracia Viva? ¿No es una distracción constante? Nosotros respondemos porque ustedes nos preguntan. Lo digo respecto de, por ejemplo, lo que dicen los parlamentarios, que siempre pusieron sobre la mesa cuando él no iba a las comisiones presencialmente, o cuando dijo que era un rumor el tema del informe, porque el rumor salió justamente ahí. Es que No lo sabíamos desde antes. Lo mismo, o sea, si hay dudas, críticas, emplazamiento parlamentario o duda de la prensa, nosotros respondemos. No es que lo definamos así, pero tenemos que responder preguntas y inquietudes. Pero hemos sido sumamente constantes y claros en la respuesta. No hay nada que ocultar, la información está entregada sobre cómo fueron los tiempos, cómo se fueron conociendo los hechos, cómo se fueron profundizando en el conocimiento de los hechos y además todas las acciones que se desplegaron desde el primer momento cuando se tomó nota y conocimiento de la gravedad de estos hechos, sea por lo administrativo, por lo judicial, en lo político, en lo legislativo, en fin, o sea, no solamente que lo que nos corresponde es responder a las inquietudes, preguntas, sino que tomar acciones. Buenos días, ministra, ministro. Buenos días. Para el ministro Elizalde, consultarle por el avance de la agenda legislativa en términos de pacto fiscal y reforma de pensiones. ¿Fue parte del Consejo de Gabinete los plazos para estos proyectos, considerando que la reforma de pensiones en específico tiene un retraso desde el mes de septiembre? Se nos fue Mario, pero sí. La reforma de pensiones responde a un diagnóstico de hace más de una década. Y por eso otros gobiernos en anteriores mandatos también han presentado proyectos de ley y estos no han prosperado. El presidente Boric ha presentado un proyecto que está en tramitación en la Cámara de Diputados. La ministra Jara está liderando el diálogo con el objeto de construir mayoría que nos permita destrabar esta reforma, que consideramos que es fundamental para el país, porque en caso contrario se van a perpetuar las pensiones de hambre o de bajo monto que existen en Chile. Y en ese contexto, los plazos son más bien el resultado de la capacidad de generar mayorías que permitan la aprobación de la reforma. Y estamos en ese esfuerzo, dialogando. La ministra Jara, el ministro Marcel, yo también nos hemos reunido con distintos actores del mundo político con representación parlamentaria para construir la mayoría necesaria que nos permita sacar adelante esta reforma. Y no vamos a renunciar al esfuerzo de darle una buena noticia que además responde a una imperiosa necesidad de los pensionados en Chile, para que las pensiones aumenten no en 3 o 4 décadas más, sino que ahora. Y en ese esfuerzo estamos. ¿Cuándo habrá novedades? Bueno, en la medida que exista voluntad de todos los actores de sumarse, o más bien de los actores mayoritarios con representación parlamentaria de sumarse al esfuerzo de sacar adelante una reforma que Chile necesita. Porque todos sabemos que el sistema de FP no ha funcionado. Y respecto del pacto fiscal, hay componentes nuevos que dicen relación, por ejemplo, con el compromiso que tenemos ya desde el inicio del gobierno con medidas pro crecimiento, pro inversión, pro empleo. Todo el trabajo que está haciendo el ministro Grau respecto de la regulación de lo que se denomina permisología. Y también hay un compromiso que se expresó en su momento en la reforma tributaria, que fue rechazada en su primera votación en la Cámara de Diputados. Respecto de esas materias tenemos que esperar un año plazo para presentar una nueva iniciativa, y lo vamos a hacer. Y respecto de otras materias, hemos insistido en que eventualmente con plazos anticipados vamos a presentar los componentes del pacto fiscal que nos parece que es importante llevar adelante. El pacto fiscal es amplio, es una visión, yo diría, que recoge distintos elementos. Por un lado, aumentar la recaudación de los que tienen y ganan más para financiar el gasto social en beneficio de los sectores medios y los sectores vulnerables, y adicionalmente, medidas que contribuyan al crecimiento y al empleo, así como a la modernización del Estado y a garantizar una buena administración de los recursos públicos. Y a este respecto quiero destacar que se hicieron más de 1000 cambios en la ley de presupuesto de este año, lo que permite cerrar parte importante de las brechas de vulnerabilidad que se detectaron a propósito del llamado caso convenios, con el objeto de garantizar el buen uso de los recursos fiscales. Ya se había hecho un esfuerzo el año pasado, estableciendo, por ejemplo, el principio de concursabilidad. Hoy se restablece el principio como un principio general y se eliminan las excepciones que se fueron respecto a las cuales se fue legislando con el paso de los años. Por tanto, tenemos una ley de presupuesto que es mucho más robusta en esta materia y esto está acompañado de la agenda de probidad y transparencia del Gobierno con proyectos de ley en tramitación y otros proyectos que hemos anunciado que vamos a presentar muy pronto.
Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la tarde llega ya el asesino de Víctor Jara a nuestro país, Pedro Barrientos, luego de esta extradición desde Estados Unidos. Queríamos preguntarle qué esperan ustedes de lo que pueda pasar de aquí en adelante en este proceso y preguntarle si para el gobierno esto marca un precedente en materia de justicia por violación a los derechos humanos durante la dictadura. Bueno, nos hubiera gustado que Joan Jara estuviera viva para este momento, obviamente. Creo que a todo el país, que aunque, bueno, para los que estaban vivos, estuvieron vivos más bien, en la dictadura cívico-militar y supieron del asesinato de Víctor Jara, y para los que fueron conociendo ese lamentable episodio de nuestra historia, este es un momento muy importante, ¿no? Porque hace años se viene peleando porque haya justicia respecto a este brutal asesinato. Y sobre en general a los distintos crímenes de lesa humanidad que se cometieron, las torturas, los asesinatos, las distintas vejaciones, ¿no? Algunos ponen en el centro el cuestionamiento a lo tardío de este inicio de un camino de justicia, pero de todas maneras más vale tarde que nunca, ¿no? Y esperamos obviamente que la justicia siga avanzando para que esta persona pueda ser juzgada y condenada bajo los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos. Ministra, buenas tardes. A propósito de estos mismos temas, ¿cuál es la opinión del gobierno respecto a la figura de Henry Kissinger? ¿Son acaso los dichos del embajador Valdés lo que representan al gobierno? Lo primero es señalar muy claramente que en conversación con la Cancillería ellos señalan que no había ningún problema de relaciones bilaterales con Estados Unidos frente a los dichos de nuestro embajador, por si hay especulaciones respecto a eso, es bueno aclarar. Y lo segundo, bueno, el embajador obviamente representa al gobierno de Chile en Estados Unidos, es un excelente embajador y como gobierno ustedes saben que nunca ha sido nuestro afán, sino todo lo contrario, de relativizar lo que sufrió nuestro país durante el golpe militar y los sucesos que tuvimos con posterioridad, ¿no? Y quienes estuvieron detrás y quienes participaron en lo que fue ese golpe, el diseño del golpe militar y además de la dictadura cívico-militar. Sabemos lo que representó Kissinger para nuestro país, para ese cruento momento, y por lo tanto nada más que decir que lo que señala el embajador va en la línea de no relativizar los sucesos durante ese periodo de nuestro país. Hola, ministra, buenas tardes. Quería preguntarle si entre los aprietes de tuercas que ha dicho el presidente que son necesarios realizar antes que termine este año, si se contempla un reajuste de los equipos de gobierno, si se ha pensado en un nuevo diseño de este orden, considerando que se viene la segunda mitad de esta administración y también que las dos últimas elecciones que han habido han derivado o han venido de la mano con un cambio de gabinete. Se lo pregunto además porque hay quienes echan en falta un ajuste, porque ven algunos ministerios sectoriales que están debilitados y también un desempeño pobre de algunos cuadros regionales. Bueno, lo primero es que todos los equipos siempre están en permanente evaluación por parte del presidente de la República. Ahora, en lo que respecta a sus declaraciones que justificaron la suspensión de su participación en la COP, tiene que ver particularmente con lo que estamos haciendo ahora en materia del Gabinete de Crecimiento 2024, respecto también al desarrollo de la agenda de seguridad. Es decir, el foco del presidente tiene que ver con mejorar aún más los resultados, la gestión en cuanto al crecimiento del país económico y de empleo, y avanzar en la agenda de seguridad, que es una de nuestras prioridades, ¿no? No tiene que ver con lo que usted señala, pero sí, insisto, independientemente de la declaración del presidente, siempre los equipos se están evaluando, no tiene que ver con esa declaración específica, es una constante. Y hay una autocrítica, por ejemplo, en el despliegue territorial, se lo pregunto porque, por ejemplo, el ministro Carlos Montes ha dicho que ya ha sacado al menos 6 Seremi de la cartera. Bueno, es que los cambios en los equipos regionales tienen que ver con evaluaciones integrales tanto de los ministros que lideran las carteras, como de los delegados y delegadas presidenciales, que son los jefes de gabinete de los Seremi en regiones, y también, obviamente, al final del propio presidente de la República y los equipos a nivel central. O sea, nuestra preocupación es que el gobierno en regiones, representado por los delegados y delegadas y las y los Seremis, tengan un despliegue de alto nivel,
que estén en territorio, que estén resolviendo los problemas de la gente, que estén comunicando como corresponde. Ese es el centro. Entonces, cuando se evalúa que no se cumple con esos estándares, hay evidentemente cambios y eso pasa durante todo el año, no es solo un momento. Hola, ministra. Yo quería preguntarle por un caso específico. ¿Qué información tiene el gobierno sobre la situación de un ciudadano chileno que había quedado, entre comillas, atrapado en el aeropuerto El Dorado en Colombia? Si es que hubo gestiones desde el Ejecutivo para ayudarlo, sabemos que ya regresó, pero si nos puede contar un poco de ese caso. Sí, bueno, efectivamente este caso es real y el chileno, al menos la buena noticia es que ya se encuentra en nuestro país y la Cancillería efectivamente hizo gestiones para su regreso. Obviamente más detalles de todo lo que sucedió detrás de eso podrá comunicarlo la Cancillería, pero hizo gestiones la Cancillería para su regreso y ya está en Chile. Hola, ministra, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar si es que existe fecha para que Carabineros se conecte a Interpol. Fecha no le puedo dar, pero efectivamente desde el Ministerio del Interior han confirmado que esto se viene trabajando hace bastante tiempo para que nuestra policía pueda tener acceso a la Interpol. Y más detalles obviamente podrá darlo la institución o el Ministerio del Interior en breve. Pero si es real, se han hecho las gestiones hace bastante tiempo y esto va a avanzar en la línea del acceso a la información. ¿Este año? ¿Este año? Queda poco para que termine este año, entonces no le puedo dar mucho más margen, pero es algo que ya tenemos respuesta positiva para que eso suceda. Ministra, también en materia de seguridad, hoy el alcalde de La Reina, más bien esta semana, emitió una emergencia comunal por aumento de los delitos en su comuna. El subsecretario Monsalve planteó una especie de preocupación porque las labores de seguridad las asumen finalmente vecinos y vecinas. Ministra, queríamos preguntarle si al gobierno le genera preocupación que a raíz de esta crisis de inseguridad se tomen medidas de este tipo y también cuál es el llamado que hace el Ejecutivo a las autoridades comunales que mantienen este temor de que finalmente los delitos terminen aumentando en sus comunas. Bueno, los municipios tienen cierto grado de autonomía que les permite la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y las reglas que se establecen en distintos cuerpos normativos para que los alcaldes y los consejos municipales puedan tomar decisiones en materia de prevención del delito. Eso es uno. Lo segundo es que nosotros hemos aumentado considerablemente los recursos para que los municipios actúen en materia de seguridad preventiva, porque a los municipios no les corresponde la persecución del delito, eso le corresponde al Ministerio del Interior y sus policías, Carabineros y la PDI, y por lo tanto siempre es bueno que todas estas decisiones se enmarquen en lo que son las atribuciones constitucionales para que mantengamos el Estado de Derecho y no terminemos haciendo lo que decía el subsecretario Monsalve, que le traspasemos la responsabilidad de la persecución del delito a los civiles, a los vecinos y vecinas, sino que reforcemos la legitimidad y las capacidades de nuestras policías para hacerse cargo de aquello, que es lo que corresponde, ¿no? Porque parte además del respaldo a las policías tiene que ver con no instalar la idea de que no existen y que tenemos que de alguna manera suplantar la labor de nuestras policías a nivel civil. Por eso nosotros, nuestra agenda ha estado muy centrada en entregarle más recursos, los aumentos presupuestarios, los vehículos, mayor dotación. Esto no se sacan debajo del sombrero. Las policías hay que formarla, tienen que postular. Hicimos con un proyecto de ley además el llamado para la reincorporación de funcionarios de carabineros para justamente ampliar la dotación policial porque sabemos que necesitamos más y mejores policías. Pero eso se hace en el marco del Estado de Derecho y atendiendo al miedo y la preocupación que existe en distintos sectores de nuestro país sobre el fenómeno de seguridad. Lo que queremos es que asumamos este desafío conjunto con responsabilidad sin debilitar lo que es la función de las policías en el marco de la Constitución y la ley. Igual esos desafíos, ministra, como usted bien dice, también son un poco a largo plazo. Hay capacitaciones que tienen que ir de la mano con los policías. ¿Cómo se atiende entonces a este temor que es tan inmediato de los jefes comunales? Por ejemplo, en La Reina se sumó el programa Vigilantes Civiles Municipales. Ahí van a contratar vecinos para que puedan hacer vigilancia en temas de seguridad. ¿Cómo se atiende esa urgencia que tiene también los jefes comunales? Miren,
entendemos las preocupaciones y las urgencias, pero en esto hemos dado discusiones legislativas también. Yo quiero destacar al menos una que tiene que ver con cómo se complementan las labores de seguridad que existen en nuestro país sin superponer lo que debe hacer la policía, que tiene además la posibilidad, con reglas de uso de la fuerza, de usar sus armas de fuego, de poder enfrentarse a delincuentes que pueden poner en riesgo su vida. Y en eso sacamos esta semana la Ley de Seguridad Privada, que busca regular con mejores estándares lo que es el desempeño de quienes trabajan en seguridad privada, porque no tenía una regulación. Esto estaba trabado hace 14 años, ministro, y logramos sacarlo rápidamente, y eso también busca de alguna manera decir cómo se complementan estas tareas de seguridad, pero respetando las distintas atribuciones. Porque en espacios, no sé, los malls, centros comerciales, vemos seguridad privada. Y era bueno poder regular y decir quiénes pueden participar en esto, con qué atribuciones. Eso se acaba de legislar y se probó y se despachó. Pero también respecto a los funcionarios municipales o quienes reciben algún estipendio o recursos por parte de los municipios, no pueden simplemente ir a cumplir funciones de seguridad si no tienen las capacitaciones, si no tienen la potestad del uso de la fuerza, porque se pueden enfrentar a situaciones que inesperadamente amenacen con su propia seguridad o su vida. Entonces, esto es un tema serio que requiere evidentemente de mucha responsabilidad de las autoridades y que además se enmarque lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Eso es lo clave y por lo tanto ahí siempre nuestro gobierno además ha estado en total disposición a trabajar, ha hecho agendas de seguridad, tanto con los gobernadores regionales como con los municipios. Ustedes vieron el año pasado, de hecho, la agenda de seguridad se cerró en parte después de un diálogo, no solo con los parlamentarios y partidos, sino que también con gobiernos regionales y con municipalidades. Entonces, la disposición de ver cómo avanzar ha estado, y en eso hemos estado también ya con algunos resultados en materia legislativa. Sí, ministro. Sobre ese punto me gustaría reafirmar lo siguiente, tal como lo dijo la ministra Vallejo. La Ley sobre Seguridad Privada está en tramitación en el Congreso Nacional desde el año 2009, hace 14 años. En un par de meses, el Gobierno, tras el compromiso suscrito por la ministra Toá con los presidentes de las cámaras, logró su aprobación. Y eso da cuenta cómo le hemos puesto el acelerador a la agenda de seguridad. Y adicionalmente, presentamos el 24 de mayo de este año la Ley de Seguridad Municipal, que tiene por objeto modificar, obviamente, la Ley Orgánica de Municipalidad y otros cuerpos legales para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Un proyecto que está en primer trámite en la Cámara de Diputados. Por tanto, tenemos una agenda comprometida en este sentido y en el marco del acuerdo suscrito con los presidentes de las cámaras estamos sacándolo adelante. Y también hay una diferencia en lo que hemos hecho respecto a lo que se hacía antes. Antes los gobiernos anunciaban proyectos y se cumplía con la presentación del proyecto. Nuestro compromiso con la seguridad es de tal envergadura que no solo hemos comprometido a la presentación de proyectos e indicaciones, nos hemos comprometido con su aprobación, pese a que la aprobación no depende del Poder Ejecutivo, sino que depende del Congreso Nacional. Y por eso queremos insistir en que se cumplan las urgencias que hemos presentado. Algunos proyectos no se están tramitando porque no se están cumpliendo las urgencias. En otros casos sí. En otros casos ha habido presidentes de comisiones que han sido muy estrictos y muy colaboradores para sacar adelante esta agenda. Así que insistimos en la necesidad de que se cumplan las urgencias. Pero es evidente que el compromiso del Gobierno da cuenta no solo de cumplir formalmente con la presentación de proyectos e indicaciones, sino que con la total tramitación de estas iniciativas. Bien. Bueno, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Buenas tardes.